Buenas noches, por aquí les habla el coronel Equiliano de Jesús Pereira Pérez, doctor en Ciencias Políticas, y el tema de hoy de actualidad reciente, caliente, el conflicto Tailandia-Camboya. ¿Por qué? Debemos explicarnos por qué sucede este conflicto ahorita que nos sorprende, ¿verdad? Que no nos debería sorprender a aquellos que venimos estudiando todos los hechos de guerra, todos los hechos de conflicto a nivel mundial. Pero es importante dar a conocer por qué está sucediendo este hecho. Primeramente, este conflicto no es nuevo. Este conflicto data desde el reino de Xi'an, allá cuando ese reino ocupaba los territorios de la actual Tailandia, Camboya y Laos, así como contra el imperio de Gemer. Ese imperio de Gemer era lo que anteriormente se llamaba el reino de Camboya. Estamos hablando, cuando hablamos del reino de Xi'an, estamos hablando de los siglos XVI al siglo XVIII, y cuando hablamos del imperio de Gemer, nos estamos refiriendo al 802 a 1431, ¿verdad? Entonces, esto prácticamente no es nuevo y se dio por disputas territoriales. Por supuesto, cuando hablamos de estos territorios, tenemos que tocar el punto principal, que fue la invasión francesa a la Indochina, ¿okay? O lo que se conformó y se llamó después como Indochina, que también produjo estas disputas territoriales una vez estos dos países, Camboya y Tailandia, se independizan de estos países hegemónicos, sobre todo Francia. Ahora bien, ahorita estamos en el tercer día de combate, donde ya tenemos 160,000 desplazados, donde hay por el lado camboyano ya tenemos 5 soldados muertos y 21 soldados heridos, así como 8 civiles fallecidos y 50 civiles heridos por parte de Camboya. Ahora bien, el problema radica, que es donde tenemos que explicar, realmente es en una zona que es una zona fronteriza, porque la disputa es territorial fronteriza entre Camboya y Laos, en un área que anteriormente, y que así quedó el nombre, en inglés como Overlapping Claim Area, traducido como área de reclamaciones superpuestas. Sencillamente es un área que está dentro de los 27,000 kilómetros cuadrados del Golfo de Tailandia, donde esto se disputa con Camboya desde 1972. Ahora, ¿por qué la disputa renace actualmente a pesar de ciertos acuerdos que se han manejado a nivel histórico en el tiempo entre estos dos grandes actores? El punto esencial, que es lo que quiero que entienda de esta disputa, es una isla, que es la isla llamada Kuk, que la posee Tailandia. Y por poseerla, ella tiene una ventaja económica y una ventaja estratégica ante el otro país. Es privilegiada puesto que en esas aguas del Golfo, justamente donde está este territorio, esta pequeña isla, todas las aguas conexas a esta isla dentro del Golfo de Tailandia, se dice que posee en dentro de su acuáticamente 11 billones de pies cúbicos de gas y 300 millones de barriles de petróleo. Es allí que podemos observar desde el punto de vista económico por qué la guerra actual, ese conflicto que se está dando en Camboya con Tailandia. Por supuesto, han sucedido hechos o eventos políticos que han llevado a que esto suceda. Hablamos aquí y recordamos al tailandés Thaksin Shinawatra, que es padre de la primer ministra
Paetongran Shinawatra, que fue suspendida actualmente o temporalmente de su cargo. Ese primer ministro, antes de su hija, fue primer ministro de Tailandia, firmó en aquel entonces un memorándum de entendimiento con Camboya. Ese memorándum de entendimiento tiene por nombre MOU 44, MOU 44, que fijaba un marco de acuerdo para la división de las aguas territoriales con Camboya. Ese pacto o ese marco de acuerdo es el que utiliza actualmente Camboya ante Tailandia para fijar sus derechos sobre las aguas territoriales. Ahora bien, la hija fue nombrada en el 2023 como su sucesora, como primer ministra, pero casualmente cuando ella asciende al poder por el lado camboyano, asciende también Hun Manet, quien es hijo o sucesor de su padre como primer ministro de Camboya, quien dirigió esa nación desde 1998 al 2023, que es el poderoso Hun Sen. Cuando sucedió un hecho que Tailandia, el primer ministro en ese entonces, que era Thaksin Shinawatra, se fugó y se exilió, fue apoyado por Hun Sen, a pesar de ser de el otro país, el primer ministro, pero lo apoyó. Ahora bien, actualmente esta primer ministra, se filtró de ella conversaciones con Hun Sen, a cual siempre estos dos países han tenido disputas, sobre todo porque el legado de esos problemas recae ahora en el hijo de Hun Sen, que es Hun Manet, y en la hija de Shinawatra. Entonces, ellos manejan el conflicto, y en ese manejo de conflicto, hace poco, el 15 de junio, se filtró una conversación entre la primer ministro de Tailandia con el padre del primer ministro de Camboya, donde ella misma lo trata de manera familiar, amable, y le dice tío. No solo eso, sino que habla mal de sus propios generales tailandeses. ¿Qué pasa aquí? Que hay un hecho relevante. Hay una élite poderosa tailandesa militar llamada los Thai. Ellos, quien llevan una investigación cerca a esta primer ministra, logran obtener la filtración de esta conversación telefónica, donde, aparte de ellos conocer el hecho de que el padre de esta primera ministra negoció aguas territoriales, ahora bien, todavía se mantienen las conversaciones con la hija de este primer ministro, con Hun Sen. Este hecho como tal, por supuesto, provocó de esa élite y sobre todo del Partido Conservador de Tailandia la moción de censura, ¿verdad?, de esta ministra. Más sin embargo, el Tribunal Constitucional de Tailandia ya había tomado por esta información la suspensión cautelarmente de la primer ministra de Tailandia por deshonestidad y falta de ética, puesto que se está considerando como traición a la patria. Es allí donde los militares de la élite conservadora aprovechan este golpe y para tratar de eliminar el poderío de los Thaksin, que estamos hablando del papá y de la primera ministra, que fue suspendida bajo medidas cautelares. Ahora bien, la primera ministra igualmente apareció
dando declaraciones a su nación donde pedía disculpas y se justificó que esto era parte de mantener la diplomacia entre ambos países. Más sin embargo, esto no encalló, no fue aceptado por la población tailandesa. Con estas investiduras, la élite poderosa aprovechó la oportunidad y hace 3 días comenzó la artillería tailandesa a atacar en la frontera a el país camboyano. ¿Qué podemos ver en esto? Bueno, si los que hemos analizado la geopolítica internacional sabemos que Camboya es un país que está prácticamente protegido por Pekín y Tailandia había un respaldo norteamericano, estadounidense, pero ese respaldo prácticamente con las medidas arancelarias de Trump que ha afectado todo el sudeste asiático, este país prácticamente queda solo, sin apoyo norteamericano, cosa que ha aprovechado China para apoyar a Camboya. Más sin embargo, cuando uno investiga sobre la posición de China en este conflicto actual, China está sirviendo como mediador entre ambos países para que bajen las tensiones entre ambos. Recordar que aquí lo importante, aparte de las disputas territoriales, fronterizas y los acuerdos que han firmado que no se han cumplido, son esa cantidad exorbitante de lo que le mencioné anteriormente, que son los 300 millones de barriles de petróleo y los 11 billones de pies cúbicos de gas natural que se encuentran en las profundidades del Golfo de Tailandia, en las cercanías de la isla Kut, que ya mencioné. Hasta aquí, espero que les haya servido y entender por qué este conflicto se está dando actualmente entre Tailandia y Camboya. Con ustedes se despide el coronel Equiliano Pereira, doctor en Ciencias Políticas. Hasta luego.